Bien, pues buenos días a todos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta clase 2 de electrónica digital, iba a decir, de electrónica digital, muchachos. Me da gusto estar con ustedes. Continuando con la clase anterior, con relación a lo que habíamos visto referente a la parte del diagnóstico, pues habíamos visto que vamos a tener que ver con puertas, vamos a tener que ver flip-flops, vamos a tener que ver circuitos combinacionales, ya el lenguaje integrado que se llama el lenguaje VHDL a través del dispositivo físico, que son los FPGAs o ahora las tarjetas de programación que ustedes pueden tener. A lo mejor no son similares, pero que ya manejan como el Arduino. Haremos ahí algunas pruebas. Y estábamos ahí en la última parte de la clase hablando de los sistemas, de la importancia de los sistemas, que la naturaleza de nosotros es que ustedes conocen el sistema arábigo, el sistema decimal, el sistema sexagesimal, algunos mencionaron por ahí. Y bueno, debíamos de entender que nosotros íbamos a llegar a una cuestión que se llamaba el sistema binario. Y ese sistema binario iba a ser precisamente solamente hablar entre ceros y unos. Y de ahí va a surgir toda una ciencia, toda una matemática que se llama álgebra de Boole. Y esa álgebra de Boole precisamente nos iba a llevar a esta situación. Como parte introductoria y siguiendo la instrumentación didáctica que les mostramos la clase anterior y en el encuadre, pues vamos a ver, nosotros habíamos visto en la materia de electrónica analógica, pues cuál era la diferencia entre las cuestiones analógicas y las cuestiones digitales. Es lo que sigue. Y fíjense bien, me gustaría citar esta parte de la Universidad Internacional de Valencia, que lo estamos citando ahí, pero hoy hay en día información vasta, grosa en ese sentido en Internet. Solamente hay que saber identificar, pues, cuál es la que nos va a servir. Quiero rescatar este concepto para ustedes, ingenieros, con la importancia de que hasta este semestre lo que conozcan, trillados o no trillados los anteriores, lo que conozcan, pero entiendan la diferencia entre esta parte analógica y esta parte digital. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien, vamos a leer un poco, a citar un poco y a comentar. Dice, la información se transmite de muchas maneras, en eso estamos de acuerdo. Hasta ahí voy a hacer un paréntesis. Realmente la ciencia que ustedes como mecatrónicos deben de tener es la ciencia correspondiente a que ustedes reciben una señal en un tipo analógica digital, esa señal la tratan de manera inteligente, la reciben, la instrumentan, la limpian, la filtran, la amplifican. Fíjense bien, ya voy a hablar términos un poco más globales en ese sentido. Y bueno, le hacen un procesamiento, le hacen una función de transferencia, la convierten en señal de audio, de video, la procesan, y después de ahí la transmiten o la preparan, estando lista para que vaya a otro dispositivo o a su siguiente bloque, a su siguiente módulo. Y entonces es ustedes que en esa ciencia, ustedes hacen que esa señal se comporte de manera inteligente o tenga un comportamiento inteligente, ya sea con el uso de un dispositivo u otro. Claro está, dependiendo del tratamiento de la señal y la forma que se quiera, pues son los dispositivos o el conjunto de dispositivos que van a estar operando. La diferencia entre una señal analógica y digital es una de las primeras dudas que nos planteamos al conocer sobre el tema, ¿no? Dice, debemos tener en cuenta que ambos métodos se encargan de que podamos transmitir información con eficiencia. Tengan en cuenta eso. Ambos métodos se encargan de transmitir con eficiencia. ¿Sí me escuchan bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Ok, en cada caso de una forma específica. El sistema que se utiliza para que la información se pueda transmitir es el aprovechamiento de señales eléctricas que activan los procesos de intercambio de datos. Qué interesante. Tanto las señales digitales como analógicas cuentan con diferencias o diferenciaciones, aquí lo está diciendo por el término en español, que conviene conocer si estamos especializándolos, por ejemplo, en tecnología móviles o en otros similares, o en la parte mecatrónica, ¿no? Que nosotros estamos viendo que mecatrónica está teniendo un auge amplio, no solamente en el mundo industrial, sino en otros también. Vamos a leer señal analógica, fíjense bien. Vamos a la parte analógica y vamos a hacer ahí esta parte para hacer la diferencia. Las medidas físicas
se utilizan cuando hablamos de utilizar señales analógicas, fíjense bien, que son respectivamente usadas para llevar a cabo la transmisión de elementos de video, de sonido, por ejemplo. Aunque son señales de tipo continuo, hay que decir que su expansión se produce por la entrada en escena de las ondas de tipo senoidal. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de cuestiones, la señal de una guitarra, la señal de cualquier instrumento de cuerda es una señal analógica. La voz que yo estoy utilizando desde mi fuente sonora, es decir, desde mi garganta, desde mi cuerpo, desde mi ser, es una señal analógica, que les quede claro. Para que las distintas señales analógicas que se transmitan puedan ser interpretadas de una manera adecuada, habrá que tener un decodificador que permita cumplir con el proceso de trabajo. ¿Quién rayos es ese decodificador? Fíjense bien, yo había mencionado con ustedes, y me voy a adelantar un poco, las ventajas del mundo digital. Las ventajas del mundo digital es que es mucho más rápido, es mucho más barato y bueno, pero también tiene un costo-beneficio. Hay que echarle ahí, sentarse y echar líneas de código y es mucho más factible el tratamiento, ¿no? Digitalmente, más factible el tratamiento. Pero fíjense bien, una señal analógica siempre va a ser captada. Siempre va a ser captada. ¿En qué sentido? Va a haber un instrumento, un decodificador que la pueda traducir. A veces recibimos señales de calor, a veces recibimos señales magnéticas y a veces recibimos señales eléctricas que tienen que ser traducidas o decodificadas. Y bueno, ahí tenemos las diferentes cuestiones que se llaman sensores o también los podemos interpretar como transductores. Están traduciendo, llamémoslo así, o interpretando la señal. ¿Hasta ahí les queda claro? Sí, profe, y dando bueno, comparando todo lo que hemos visto, ¿qué significa todo esto, profe? ¿En cuanto a qué? Ajá, esta información, ¿qué es lo que quiere decir? Ah, bueno, pues lo que quiere decir nada más es que hagas una diferencia. Otra vez, yo les creo que se los había mencionado. Ustedes para poder diseñar, para poder implementar y llevar a cabo el día de mañana una señal, lo van a hacer de manera natural porque va a estar en ustedes, pero en este momento están adquiriendo el conocimiento. ¿Qué tienen que saber? Es una señal de sonido. Seguramente viene de una señal analógica o viene de una caja, por ejemplo, eléctrica. Pues entonces es una señal digital. Hay que tratarla como señal digital. No la puedes tratar como señal analógica. Es de muy baja potencia. Una señal analógica puede ser de alta potencia. Una señal digital puede ser de baja potencia. Y entonces tú ya sabes que una señal digital va a venir decodificada en códigos de ceros y unos. Otra vez, una señal digital va a venir decodificada en ceros y unos, básicamente en el tratamiento de electrónica digital. Una señal analógica no la puedes tratar así. Una señal analógica sabes que puede tomar valores de 0.5, de 1, de 2, de 3, de 5, de 20, de 127 volts, de kilovolts amperes. O sea, cambia drásticamente. La infinidad de valores que puede tomar una señal digital, perdón, analógica, es infinita. La diferencia con una señal digital es que toma valores discretos. ¿A qué se refiere con valores discretos? Pues solo toma algunos valores aislados. 0 volts, 5 volts, 0 volts, 10 volts, 0 volts, 15 volts, etcétera. Oh, ya, profe, gracias. Vale. Fíjense bien, una de las ventajas del uso de la señal analógica es precisamente que hay poco consumo de ancho de banda. Tome nota de eso. Mientras que por otro lado es un tipo de acción que se procesa en tiempo real. Vámonos, ¿eh? Hay menores necesidades en términos de inversión, para que tome nota, y la calidad suele ser más fiel a la realidad. Entonces, ustedes están escuchando un tipo de voz mía donde ustedes están. A lo mejor me escucho nasal, bueno, nasal porque hace frío y a lo mejor no me soné la nariz, pero les puedo asegurar algo. A lo mejor escuchan muy cercana mi voz a la que es realmente, pero ustedes están escuchando una señal digital, muchachos, que les quede claro. Ustedes están escuchando la interpretación de una señal digital a través de la computadora. Pero si escucharan mi voz en vivo y en directo, va a ser un poco diferente, se va a notar la diferencia. Eso es lo que está diciendo, que sea en tiempo real.
Dice, también suele tener desventajas. La principal es lo complicado que resulta solucionar una transmisión fallida, en comparación si estuviéramos usando una señal digital. Fíjense bien, entonces la transmisión puede ser complicada, puede ser complicada. Por eso luego escuchas, pues se cayó la señal, se cayó la red. Pues es complicado porque es en tiempo real, entonces es difícil. Cuando hay una transmisión fallida, pues tienes que volverlo a intentar, tienes que volver a hacer el proceso de transmisión, como aquí lo está expresando en este ejemplo. Sin llegar a uno de estos fallos, trabajando con señales analógicas, también se corre el riesgo de ver cómo el contenido en cuestión se degrada a medida que realizamos copias. Esto no ocurre en la señal digital, en donde no importa el número de veces que la repliquemos, dado que nunca hay bajada o baja en la calidad, ¿no? Las señales analógicas están más limitadas que las digitales, debido a que el soporte que proporcionan en términos de volumen de datos permiten transmitir, ¿no? Perdón, ahí voy a leer debido al poco soporte que proporcionan en términos de volumen de datos que puedan transmitir. Aún así, hay algunos contextos que siguen siendo útiles, como es el caso de los micrófonos. Yo no nada más lo llamaría en el caso de los micrófonos, transmitir de una manera analógica tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Les voy a poner un caso y después les voy a poner el caso aplicado a la industria. Hoy en día cuando hablas, por ejemplo, con un músico, va a haber un megaconcierto, va a haber en un estadio, quién sabe cuántos miles de aficionados y todo lo que ustedes quieran. Obviamente todo el procesamiento de audio, les quiero aclarar, todo el procesamiento de audio se hace de una forma digital. Pero, cuando le preguntas algo que se llama el PA, no sé si alguien sepa aquí de música, el PA de los músicos, se llama, vamos a tener un guitarrista, por ejemplo, un bajista, no van a preferir un instrumento o un amplificador digital. Lo que lo van a preferir es analógico, de bulbos, como dirían, desde lo anterior. ¿Por qué? Porque la fidelidad del sonido y la potencia del mismo nunca va a ser comparable de ese tipo de estructura de elementos electrónicos que les estoy mencionando, a diferencia de uno digital. El digital se va a acercar, pero otra vez les vuelvo a repetir, nunca va a ser la misma potencia y nunca va a ser la misma fidelidad con la que se transmite en ese sentido. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok. Cuando hablamos de la industria, pues bueno, ustedes tienen que entender que cuando tengan un sensor de presión, un sensor infrarrojo, capacitivo, inductivo, un sensor de temperatura, pues bueno, van a llevar una materia que se llama instrumentación. Deben de ver la parte de cada uno de los sensores o de los transductores. Y cada sensor y cada transductor hay normas ISO, ISAMA, que van a dar, por ejemplo, en su norma de 3 a 15 miliamperes, por ejemplo, aquellos que otorgan corriente, y hay otros que otorgan voltaje, pues ustedes van a estar viendo toda esta parte de la caracterización, pero les puedo decir por experiencia, muchos de los sensores hoy en día todavía transmiten o transducen la interpretación de la señal de una manera analógica. Les voy a poner un ejemplo tan sencillo. Si tuviéramos un termopar, ya van a entrar en la ciencia de esto, tipo J, tipo K, tipo lo que ustedes quieran, van por los tipos. ¿Por qué los clasifican por tipos? Porque un termopar no va a ser otra cosa que la unión de dos metales diferentes que cuando se les ponga o se transmita calor van a emitir una diferencia de potencial, y esta será analógica. Entonces, pues desde ahí ustedes van a tener la caracterización de ellos, ¿no? Depende del tipo de termopar que tengan, pero van a transmitir una diferencia potencial. Y ese voltaje, fíjense bien, el termopar, por ejemplo, lo único que está haciendo es traducir cuánta intensidad de calor se está viviendo entre la unión en la puntita de los dos metales, de la diferencia de los dos metales, y eso lo está traduciendo en una señal de voltaje. ¿Nos queda claro? Y es una señal analógica.
Sí, profe. ¿Sí los conocen todos, termopares? Sí, sí, profesor. No, profe. ¿Sí, sí, qué ibas a decir? Le iba a decir papá, profesor. Ah, caray. Miren, aquellos que no, los aterrizamos un poco, lo verán. Este es un termopar industrial, sensores de temperatura. Ahí lo pueden estar viendo. Ahí tiene esto no es otra cosa. Esto que están viendo, obviamente ya está encapsulado, que les quede claro. Ya está encapsulado y bueno, ya se puede meter en la aplicación que ustedes quieran en la industria. Incluso vean, aquí hay unos con señal digital, ¿no? Pero un termopar, déjenme encontrar rápido una imagen. Vean, aquí está. Eh, Uy, no, era aquí está. ¿Ya vieron? Ahí están los hilitos aislados. ¿Ya vieron? Están unidos nada más en la mera punta unión de la medida y están los hilitos aislados y ahí están los conductores y bueno, ese es el encapsulado que se tienen de manera industrial, ¿no? Cables de extensión y de compensación y todo lo demás. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a tener, un termopar, básicamente de lo que les comentaba el ejemplo. Continuemos, muchachos. La señal digital, en el otro lado de la balanza, tenemos las señales digitales. Atención, que se usan de una forma más frecuente debido a su flexibilidad y polivalencia. Entonces, fíjense bien, la información que se transmite no se transmite de la misma manera, perdón, o de la misma forma, sino que en este caso se utiliza un sistema de códigos binarios. Es a donde vamos a entrar a nuestro mundo, los ceros y los unos, con los que se lleva a cabo la transmisión bajo una pareja de amplitudes que proporciona grandes posibilidades, grandes posibilidades. El proceso del que hablamos con las ondas senoidales en las señales analógicas cambia de forma completa para dar paso a ondas cuadradas, ceros y unos. O sea, ese cero puede representar literalmente 0 volts, ese 1 puede representar 5 volts. Entonces, si tú, por ejemplo, lo sacas de un puerto serial de la computadora, pues no van a ser 5 volts, van a otorgar algunas 12 volts y algunas 15 volts. ¿Sí sabías eso del puerto serial RS232 o de un puerto paralelo? No, profesor. Sí, profe. ¿Alguien dijo que sí? Sí, no, se refiere a los puertos de las computadoras. A ver, papás, tienen una tarea ya que son curiosos y que ahorita no estamos siguiendo y en lo que vamos, sean curiosos, si tienen una computadora vieja, lo que ustedes quieran, y tienen un multímetro en casa porque ustedes son ingenieros, al final del día, tarea. A ver, hay un puerto serial o un puerto paralelo, a lo mejor ya son computadoras muy viejas, si tú lo quieres, no importa, pero o sácalo de un RCA, perdón, de un cable VGA que transmite, en este caso, video. Sé curioso, papá, o sea, agarra y ponte un multímetro, ponle unas puntas y ve midiendo con referencia a ver cuál es tierra y cuánto está otorgando, ¿no? O sea, muchas veces lo tenemos que hacer desde ahí, muchachos. Tenemos que encontrar, pues, opciones, diferentes opciones. Al final del día, esa es la parte de la ingeniería. Pero bien, continuemos. Lo que permite hacer uso de una modulación digital y un tipo de señal que no es continua. ¿Por qué? Porque toma valores abruptos, que te quede claro el concepto. ¿Por qué? Porque no pasa de 0 a 0.5, porque no pasa de 0 a 0.3, pasa directamente y espontáneamente de 0 a 1, se acabó, así de sencillo. Hay aspectos que se deben tener en cuenta tal y como ya hemos mencionado antes, como que las señales digitales proporcionan una mayor capacidad para transmitir información de una manera más fiel, las digitales. Estas señales no producen deterioro en la información ni en la calidad de los datos, lo que ayuda a que el resultado sea más adecuado. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que por algún azar del destino ponemos a un robot que son pistones, está hecho de pistones, de 1 grado, 2 grados, hasta 3 grados o grados diferenciales. Ahí ustedes ya cuando avancen ya lo entenderán más a fondo. Y te ponemos a ti. Y de repente ponemos a hacer lagartijas al robot y te ponemos a hacer lagartijas a ti. Tú eres el ejemplo de la señal analógica y el robot es el ejemplo de la señal digital. ¿Qué pasaría?
que tú eres analógico, tú vas sintiendo, bueno, al principio puede ser como digital, ¿no? Ni la vas a sentir la lagartija uno, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero ya después de no sé cuántas lagartijas hagas, después de 50 lagartijas, pues ya no vas a sentir el arriba, abajo, ya te va a ir costando y le vas a decir, voy a la mitad. Y entonces esa señal analógica de las fuerzas de tu organismo van a representar cada instante de las fuerzas que tienes que ejercer para poder hacer una lagartija. En cambio, el robot, pues mientras lo alimentes con energía, es 0 abajo, 1 arriba, 0 abajo, 1 arriba. ¿Cuántas veces lo puede hacer? Infinitas veces mientras se le alimente. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces, fíjense bien, a ti se te van a notar las lagartijas que unas las haces medio bien, las primeras, y las otras ya no tan bien. ¿Al robot se le va a notar diferencia? No. No, profe. ¿Por qué? Pues en la gráfica solamente se va a ver cuadrado, profe, 0 y 1. Y en la acción del robot, que te estoy Tampoco. poniendo el ejemplo, estas señales no van a producir un deterioro, perdón, en la información, ni en la calidad, ni en la forma de llevar a cabo las acciones. ¿Sí o no? Sí. Lo que ayuda a que el resultado sea más adecuado. ¿Estás entendiendo? La señal digital hay que dejarla respirar, hay que alimentarla con voltaje, hay que alimentarla con corriente y toda una situación ahí, ¿no? Debido a que estas señales digitales son las que se utilizan en todo tipo de dispositivos digitales usados en la actualidad en el mundo, en todo el mundo prácticamente, como reproductores de los más variados formatos, ustedes ya los conocen, reproductores de CDs de música, hasta reproductores de películas. Vean, esta información empieza a ser ya antigua en formatos DVD. Eso ya dejó de existir. Yo le agregaría aquí a la edición del texto en formatos de transmisión de televisión digital, ¿no? Eso es así. Las muchas opciones que proporcionan las señales digitales, la facilidad que hay que transmitir para la información con ella y la manera en la cual pueden usar sin pérdida de información, fíjense bien, han hecho que se impongan en el mercado. Y aunque, como mencionábamos en el apartado anterior, las señales analógicas aún se usan en algunos contextos, es más frecuente que se opte por las digitales, por lo barato, por lo fácil, por lo fiel, por todo esto, incluso teniendo en cuenta que sus costes son más altos. Al fin y al cabo, el sector tecnológico ha visto que en este sentido, en la transmisión de información, es más importante contar con una señal eficiente que con una señal económica. Y esto es algo que también vemos aplicado al sector de los dispositivos móviles que utilizamos. Todos los dispositivos móviles hoy prácticamente que utilizamos están migrados al mundo digital. Preguntas, dudas, chicos. No, profesor. ¿Seguros? Sí. Mundo analógico, mundo digital. Mundo analógico, mundo digital. Entonces ahí las diferencias van a ser por demás importantes, ¿no? Nosotros vamos a manejar esta parte. Voy a compartir para ti. No son nada curiosos, pero me voy a adelantar un poco aquí y les voy a decir. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo interpretarían una señal analógica con una señal digital? Porque hoy en día se hace eso, ¿no? Por ejemplo, la luz de 127 y ya después que va rectificada en un cargador a 5 volts. Bueno, pero eso es convertir la señal, aguas. Fíjense bien. Exactamente así, profe. Esto se llama, lo van a ver más adelante, o creo que no, ya no llevan análisis de señales. Esto se llama muestrear una señal. Déjenme les muestro correctamente. Esta nos puede ayudar de MATLAB. Vean la señal analógica.
O sea, tiene puntos tan infinitos, de tan infinitos valores, pues que se puede ver una línea como la de arriba, ¿no? O sea, déjenme aperturarla a ver en esta parte. Frecuencia de muestreo, ahí está. Tiene una, ahí está. Vamos a ver. ¿No se muestra? Bueno, ahí está. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Sí, profe. Entonces, fíjense bien, tiene puntos tan infinitos, que prácticamente se ve una línea continua. Prácticamente se ve una línea continua y lo es así. En una señal digital no. En una señal digital nosotros lo que tenemos que hacer es que si la de arriba la queremos caracterizar, entonces vamos a tomar un conjunto de muestras y a eso se le va a llamar muestreo. E incluso hay algo que se llama teoría del muestreo. Pero cada espiguita que estás viendo en la parte de abajo con su circulito terminal, cada espiguita es una muestra y esa muestra es una palabra en binario. ¿Qué rayos es una palabra en binario? Es un conjunto de bits. Ya sabes ahora qué son bits, de ceros y unos. Por ejemplo, si esta tuviera el valor de 5, una de ellas tuviera el valor de 5, pues bien fácil. Yo agarro, no sé con cuántos bits, a lo mejor lo voy a representar con 8. Fíjense bien, a lo mejor lo voy a representar con 8. Entonces, aquí, ¿cuántos valores yo puedo representar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo sabe cuántos valores? Pues no, porque va de 2 en 2. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. Entonces, acuérdense siempre de esta regla, 2 a la n. Entonces, 2 a la n va a ser el número de cuestiones que yo pueda representar. Entonces, si yo tuviera 2, por ejemplo, a la 8, que son 8 bits, ¿hasta cuánto puedo representar, señores? ¿Cuánto es 2 a la 8? Échenle 32, 64. 256. 128, 256 valores. ¿Están de acuerdo? Yo puedo representar 256 valores. Y si me toca representar el valor de 5, pues bien fácil. 1, 2, 3, 4. O sea, yo no necesito, ahí está. El valor de 5 sería el 1 aquí y el 1 aquí. Se acabó. Este es el 5. Y este está representando una espiga aquí. ¿Sí o no? ¿Perdón, cómo? A ver, otra vez. Si una espiga de aquí, por ejemplo, tuviera el valor de 5, pues yo aquí estoy representando esa espiga. Sí, profesor, sí quedó Sí, claro. profe. Y entonces tendría una matriz, fíjense bien, este vector lo tendría aquí, le doy un espacio, y si tuviera que representar otro valor, por ejemplo, ahí 2, 4, así, por ejemplo, este sería otro valor, otra espiga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y así con cada uno, muestreando la señal. O sea, ustedes tienen que saber eso, muestreando la señal. ¿Dudas, preguntas? Vean, aquí estamos viendo introducción a los sistemas digitales, señales analógicas y digitales, relación entre los analógicos y los digitales. Entonces, pregunta para irnos ya el día de hoy. Profesor, ¿solamente tengo que utilizar electrónica analógica aisladamente de la electrónica digital o estas pueden convivir mutuamente? ¿Qué opinan? Que pueden convivir. Dame un ejemplo. No sé, en un sistema de sonido. Dame el ejemplo de lo analógico y de lo digital. Lo analógico sería más bien en un sistema de entrada, ¿no? En este caso, en un periférico de un micrófono entra una señal, como lo había comentado, y ya sale analizada por medio de un convertidor. Ok, ok. Sí, excelente. ¿Qué más? Igual, de nuevo, el sistema de sonido, bueno, ahora aplicando el sistema de sonido, que entra una señal digital y la convierte en algo analógico para poder producir sonido. ¿Y en la industria? Los PLCs, ¿Qué con el PLC? por ejemplo, si lo tenemos conectado a unos sensores, van a registrar una magnitud de tipo analógica
y después a partir de un sistema y un proceso lo van a convertir pues, en señales. E incluso el mismo PLC tiene entradas digitales, entradas analógicas y también de las mismas salidas, ¿no? Claro. Y ahí se conocen, bueno, como los periféricos del PLC, desde luego, porque hay que saber utilizar cuándo enviar una señal analógica, cuándo enviar una señal digital. Sobre todo el tratamiento de los datos o el procesamiento de los datos, si se hace de forma digital, se hace de una forma inteligente, hoy se dice así, ¿no? Y bueno, el poderlo sacar, pues ya podemos sacarlo de forma digital o de forma analógica. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, ¿cómo vamos a manejar las actividades? ¿Va a querer portafolio de evidencias? ¿Nos los va a subir aquí o en un Classroom? No, se las voy subiendo en el Classroom y ya saben que tienen que ir haciendo portafolio de evidencias, pero las clases van a ser muy dinámicas, es decir, vamos a estar trabajando, haciendo ejercicios aquí, ahorita porque tengo que entrar en la teoría, pero ya a partir del lunes pues empezamos a hacer ejercicios, ¿no? Vamos a ¿Qué abrir cree? otro, perdón si lo interrumpí. ¿Vamos a Sí, abrir otro Classroom o vamos a trabajar aquí en esta plataforma? ¿ya no les enviaron el código del Classroom? No, profesor, aún no. A ver, denme un segundo, no, pues yo se lo envié a la Inge Ivette, se los publico aquí, ¿les parece bien? Denme un segundo. Bueno, si les parece bien, voy a parar la clase, ¿sale?